Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los técnicos que se van poniendo de pie valientemente. Agradecerles que en el Perú cada día van sumando los técnicos, se van poniendo de pie, ¿no? Quizás para muchos de ustedes puede ser esto alguna novedad, puede ser, pero para nosotros que estamos al frente de la lucha más de 20 años en el MINSA, esto no es una novedad. Nosotros venimos trabajando honestamente, honradamente, técnicamente, impulsando un movimiento que debe nacer, un movimiento que debe alcanzar la independencia. No tiene ningún sentido que nos quieran detener, como hoy lo vienen haciendo. No tiene, para nada. No hay nada cierto en lo que intentan decir de nosotros. Lo único que nosotros deseamos es que exista un nuevo movimiento sindical a nivel nacional en cada departamento del Perú. Eso es lo que intentamos hacer. Ahora, no se trata solamente de un movimiento, ¿no? Se trata de rescatar una lucha llevada por la CONTAP. Una lucha que ha costado bastante sacrificio. Pero pareciera que el hecho de que nosotros hemos regresado a escena para poder alcanzar nuestros derechos, hoy se nos quiere discriminar de todas las formas. Se nos quiere humillar. El abuso de autoridad existe hace años. Pero parece de que se ha vuelto normal que exista abuso de autoridad contra nosotros. Se ejerce preferentemente un abuso de autoridad en lo que nosotros somos. Y como nosotros no tenemos todavía una organización o todavía no están delimitadas como deberían estar delimitadas nuestras funciones, se está abusando. Y eso parece que tampoco interesa, cuando esa es la parte más importante. ¿Por qué es la parte más importante? Porque nosotros somos seres humanos con derechos a ser, ¿no es cierto?, valorados como tal, ¿no? Y pareciera de que quieren tratar de hacer notar que nosotros no tenemos ningún valor, ¿no? Quieren salir siempre con lo mismo que, ¿no? Si tú estudias más años, si tú tienes tal... A ver, vamos a partir básicamente qué es lo que nosotros somos: personas. Más allá de cualquier estudio, somos seres humanos. Personas que tienen derechos nacionales e internacionales. Los acogidos por el Perú por los tratados internacionales, los derechos humanos, los derechos de las personas, todos los tratados que el Perú ha firmado. Entonces, más allá de creer o de decir o argumentar que nosotros no tenemos derechos porque somos técnicos de instituto, están totalmente equivocados, totalmente equivocados. Totalmente equivocados. Nosotros tenemos todos los derechos que nos concierne como personas. Y uno de ellos es organizarnos. Otro de ellos es renunciar a los sindicatos que no nos corresponden o no nos convienen o no hacen nada por nosotros. ¿Y eso qué tiene que ver con la CONTAP? Tiene mucho que ver. Mucho que ver. ¿Y por qué tiene mucho que ver? Porque
Por ejemplo, ¿no? Si tú vas a estudiar primaria, por ejemplo, y te enseñan a leer, ¿a quién le agradecerías? A tus profesores, ¿no? Que te enseñaron, quizás a la fuerza, pero aprendiste. Y en la vida recordarás que has aprendido a leer y quizás hasta te olvides, ¿no?, de lo que aprendiste o quién te lo enseñó, ¿no? Quién fue tus profesores. Pero tu vida giró, tu vida cambió. Hoy eres un ser humano que puede leer. Entonces, cuando hay un trabajo, cuando hay una motivación, un derecho a mejorar, en el caso del técnico entra la CONTAP, porque la CONTAP es la única organización que está transmitiendo, que está enseñando, que está elevando documentación y está enseñando al técnico a reconocer sus derechos. Es el profesor, ¿no es cierto?, de inicial. Es el profesor que está defendiendo tus derechos. Es el profesor que te está enseñando a reconocer básicamente. Entonces, cuando la CONTAP aparece, allá por los años antes del 2000, 90 para el 2000, ¿no es cierto?, empezamos un trabajo. Yo venía de otras canteras sindicales, ¿no?, que como ahora, ¿no?, se oponen, no luchan, no les interesa y no enseñan absolutamente nada. Por si acaso, ojo con lo que le estoy diciendo. No les importa tus derechos. A ellos solo les importa mantener a un grupo, ¿no es cierto?, a su merced, ¿no?, lamentablemente como cargacarteles, ¿no?, sin que este personal técnico pueda defender sus propios derechos. ¿Pero por qué? Porque no tiene derechos. Pero ojo, existe abuso de autoridad. Claro, porque el abuso se da cuando tú no tienes delimitada tus funciones y te mandan a hacer limpieza, te mandan a baldear, a trapear, ¿no es cierto? El abuso se da cuando tú de repente, ¿no?, te quieres hacer respetar, que no has estudiado eso, ¿no?, y te humillan, te dicen cosas, abuso de autoridad. Y esto viene sucediendo durante muchísimos años, sin que nadie se preocupe en cambiar, en delimitar, en bosquejar cuáles son los derechos que asisten a una persona, a un ser humano que es técnico con el equipo médico. Entonces, lo que la CONTAP ha hecho es recoger, en primer lugar, viendo toda esta discriminación y abuso de autoridad, es formar sindicato de técnicos. Y como no dejaban, como no querían, se trabajó un proyecto de ley para que en ella el técnico tuviera el derecho de organizarse. Ojo con lo que estoy señalando. ¿Correcto? ¿Estamos? ¿Para qué hicimos una ley? ¿Para qué la presentamos? ¿Para qué la luchamos? ¿Para qué se sacrificó tanto Juan Manrique Salas y un grupo de luchadores sociales técnicos? ¿Para qué? Para tener el derecho de organizarnos, sin que nadie tenga el derecho de decirnos absolutamente nada, porque ya tenemos una ley. Entonces, el proceso histórico de la CONTAP nace de esa forma. Tener sindicatos. Nace de esa manera. No hay otra forma. Entonces, cuando se intenta negar o atacar a la CONTAP, lo hemos dicho más de una vez, no puede negar la ley del técnico.
Pero, ¿qué significa tener una ley? Tener una ley significa de que nos podemos organizar. Esa es una ley. Eso significa. ¿Pero por qué? Porque esa ley que se ha logrado, porque esa ley que existe, la 28561, señala que nosotros podemos organizarnos, tener sindicatos, federaciones, confederación, ¿correcto? Entonces, ese es el proceso histórico de la CONTAP. Es un proceso histórico que no se puede negar. Si tú revisas las normativas legales, en derechos, en el artículo F, ahí lo vas a encontrar. Y eso es lo que ha hecho la CONTAP. Dar el derecho, mira, teniendo derecho, existiendo, ojo con lo que te estoy diciendo. Nunca quisieron, jamás, que el técnico pueda organizarse. Jamás. ¿Por qué? Por cuidar esos intereses que hoy tú ves. Si tú formas un sindicato, estás obligado a pertenecer a estos sindicatos mixtos de las FENUSAS. Estás obligado a unirte a ellos. Estás obligado. Obligado, ¿por qué? ¿Qué coincidencia nosotros tenemos con ellos? Nosotros somos el tercer grupo ocupacional y la CONTAP históricamente nos ha heredado una ley. Nos ha heredado una ley para nosotros poder organizarnos y tener sindicatos. Esa es la CONTAP y esa es la esencia de la ley. ¿Correcto? ¿Estamos? Muy bien. Cuando sale la lucha, cuando sale a las calles el técnico de blanco, tenía una gran propuesta en ella, a reconocer a todos los titulados, que se logró en ESALUD. Pero el MINSA nunca participó porque el MINSA fue opositor. El MINSA fue adversario. El MINSA fue enemigo. El MINSA fue contrincante. El MINSA trabajó para destruir a la CONTAP, a la ley, a sus derechos y a todo lo que significara independencia. Ahora, ¿por qué ellos? ¿Por qué, no es cierto, trabajaron o no estuvieron de acuerdo? Porque consideran que no debe de existir un sindicato netamente de técnicos. Nos han dicho de todo: mediocres, incapaces, nunca hacen nada, ¿no es cierto? Nos han difamado como persona, como gremio, nos han querido comparar. Y a mí me da risa, les soy bien honesto, porque la única organización que ha dado una ley que hoy se están colgando es la CONTAP. Qué chiste, ¿no? Atacar, difamar, calumniar, menospreciar, uniéndose al abuso de autoridad que hoy existe durante muchísimos años contra nosotros, contra nuestro grupo ocupacional. Qué interesante. ¿Qué significa esto? Esto significa muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Yo no voy a hablar por qué tú no decides pasarte a la fila de la CONTAP y defender tus títulos. Tú lo sabes muy bien por qué lo haces o por qué no lo haces. Yo no le voy a decir qué nivel tiene el técnico para que se haga enemigo
de la CONTAP o del técnico titulado o del técnico que lucha por sus derechos. No les voy a decir eso. Ni tampoco les voy a decir por qué el técnico ahora quiere defender un pasado, por qué ahora quieren defender un estatus que no corresponde. Tampoco les voy a decir eso. Pero sí les voy a decir que el técnico está siendo nuevamente, mucho más que antes, discriminado, humillado y se está cometiendo abuso de autoridad. Así es, esa es la realidad. ¿Eso se puede negar? No, no se puede negar. ¿Pero por qué no se puede negar? Porque está comprobado de que no solamente se habla de una ofensiva, ¿no es cierto?, a nuestros derechos, llevadas por el Ministerio de Salud, en discriminar los títulos, los niveles, las funciones. Pero ¿cuándo sucedió todo esto? ¿Cuándo ocurrió? Miren, acá hay que marcar un antes y un después. La CONTAP da una ley, logra la independencia, logra el derecho, que no hacía falta. ¿Tú crees que nosotros, los técnicos, necesitábamos de una ley para que nos digan que podemos tener sindicatos? No. Pero como era tanto el poder, escuchen, la discriminación, el abuso de autoridad y el uso, ojo con lo que estoy señalando, mucha atención, y el uso de una persona al servicio de otras personas. ¿En qué sentido? En que, y hasta ahora todavía existe, que se cree que el técnico, nosotros hemos venido a ser serviles, ojo, sin funciones, sin jefaturas, sin colegiaturas, sin delimitación absolutamente de nada, al capricho y al antojo de una persona o de un grupo de personas. Y eso se ve claramente cuando en todos los aspectos administrativos no existimos. Y se nos quiere tomar no solamente como ayudantes, no solamente que nosotros no tenemos funciones y somos ayudantes. No. Eso sería lo mínimo. Se nos quiere tomar como personas semiesclavizadas, que entramos a un sistema y se puede cometer todo de abuso contra nosotros, todo tipo de abuso. Y como el sistema está hecho de esa manera, está formulado de esa manera, se defiende el sistema, tú no tienes derecho a decir absolutamente nada. Tú eres peor que un objeto, porque en el Estado, en el MINSA, los objetos tienen códigos. Sí, una jarra, una silla, una mesa tienen un código, patrimonio lo ve. Si se da de baja, tú tienes que avisar. No, resulta que ahora nosotros estamos peor que una cosa. Peor que una cosa. Con nosotros se puede decidir y hacer lo que se les venga en reverenda gana. Con nosotros pueden tomar decisiones unilaterales contra nosotros como personas. Dígame, ¿dónde se ha visto eso? En el MINSA. Oh, sorpresa, de ahora no. Sí, muchísimos años. Muchísimos años. Muchísimos años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que existe abuso de autoridad durante muchísimos años, que se está intentando cambiar, que se está intentando ver por los derechos que se deban reconocer. ¿Y cuando tú reconoces un derecho? Cuando tú tomas razón de que existe un derecho. ¿Sabes cuándo?
cuando alguien te lo demanda y tú le prestas atención. Y tú le dices, sí, ¿verdad? ¿No? Tienes razón. Sí, ¿verdad? No nos habíamos dado cuenta. Ahí es cuando se toma como razón el derecho. ¿Pero por qué como razón? No solamente porque tú escuches. No solamente porque tú escuches, ojo con eso que te estoy diciendo, sino porque al momento que tú pronuncias o señalas algo, hay una reacción, y la reacción muchas veces no solo es a una persona, es a un sistema. Entonces, nacida la protesta o nacido el análisis, hace un cambio social. Y nacen los derechos humanos, nacen las revoluciones, nacen los cambios, en algunas ocasiones nacen las guerras, hay otras que no. O sea, ¿qué surge? Surge un cambio, de una o de otra manera. Y está comprobado históricamente que cuando más resistes a la realidad, al derecho, a la justicia, a la demanda, cuando más se resiste, ¿no?, a poder reconocer lo que se está denunciando, es cuando más las personas toman conciencia. Y al tomar conciencia, empiezan a decir si es correcto o no lo que viene señalando, y en este caso la CONTAP. Y entonces uno dice, pero ¿por qué un antes y un después, Mota? ¿Por qué ahora me estás diciendo de que estamos entrando a un proceso? Ya lo sé, pero no te entiendo. ¿Por qué me dices un antes y un después? ¿Sabes por qué? Porque ya era una costumbre discriminar al técnico. Porque es una costumbre humillar al técnico. Porque es una costumbre abusar del técnico. No preguntarle nada, actuar nada más. Ejercer sobre él la represión, la opresión, la humillación, sin consultarle absolutamente nada, sin preguntarle absolutamente, salvo que sea su allegado o algo que muy pocos, ¿no es cierto?, tienen ese privilegio. Menos los que reclaman, menos los que luchan, menos los que señalan la verdad. Entonces, la pregunta sigue siendo ¿por qué hay un antes y un después? Porque toda la vida se humilló al técnico, toda la vida se le marginó, toda la vida se le maltrató, toda la vida. El técnico ha intentado salir con los sindicatos mixtos hacia adelante, pero nunca realmente recibió o se le escuchó, o se le dio, o se le consideró, o se le reconsideró sus verdaderos derechos. Jamás. Entonces cuando llega la CONTAP hace un cambio, negado por supuesto, a una independencia. ¿Correcto? ¿Y qué tiene que ver un antes y un después? Hay un antes, pues, cuando tú tenías una discriminación sin una ley, pero ahora estás discriminado teniendo ley. ¿Correcto? Entonces hay una etapa donde se te podía marginar y humillar porque no tenías ley, no tenías a quién recurrir, no tenías a quién ampararte, no tenías absolutamente un reconocimiento legal, tú no existías. Pero hoy se está intentando tener al técnico teniendo ley en la misma situación. Entonces, como han visto que el técnico ha empezado a despertar, a reaccionar, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Ah? ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado eso. Que quieren seguir manteniendo una humillación. Que quieren seguir
humillándote, maltratándote, difamándote, calumniándote, cometiendo abuso de autoridad, moviéndote sin permiso como se les venga la reverenda gana. ¿En base a qué? ¿En base a alguna normativa? ¿A algún procedimiento? No. En base a lo que les parezca. En base a lo que creen. En base a lo que sienten. En base a lo que le dicen. Y muchas veces lo que le dicen, nunca nadie habla bien. Entonces, ese sistema de abuso de autoridad, de no considerar a personal, de no valorar a las personas como personas, ¿no es cierto? Creen que debe continuar de esa manera. Y lamentablemente, muchos técnicos, en vez de decir, oye, sí, verdad, esto existe, son parte. Son parte. Unos porque no se quieren hacer problemas. Así. Otros porque no les conviene por algún interés personal que tengan. Pero la realidad. Existe injusticia, existe opresión, existe abuso de autoridad, existe humillación. Desde las más altas esferas. La pregunta es, ¿por qué dejarte humillar si hoy tienes ley? Y acá pasa algo colosal, totalmente diferente. Ya el abuso de autoridad estaba instalado en las normativas legales. ¿Correcto? Ya estaba instalado. Pero se da una reforma del Ministerio de Salud a través del decreto legislativo 1153. Estamos. Miren. Entonces, al darse la reforma, ¿había algún sindicato o gremio que estuviera considerando defender sus derechos? No. No. ¿Y qué pasó entonces? No hubo nadie. No hubo nadie que hablara por el técnico. Todos los sindicatos mixtos, todos los sindicatos que existían, no les interesaba la realidad, no les importaba mejorar al personal, no les interesaba para nada. Entonces la humillación, ¿no es cierto?, el abuso de autoridad, se instaló. No te dan el 55%, no te reconocen los 5 niveles, no te lo reconocen. Para nada. Para nada te reconocen los 5 niveles. Para nada. No te reconocen un nivel inicial y continuaron. ¿Pero por qué continuaron? Porque el técnico está en sindicatos mixtos, en organizaciones que no les importa defender los derechos, que no les interesa. Para nada. Pero acá hay un problema. ¿Y cuál es el problema que existe en esta etapa? Hay una ley. Está la 28561. Está la ley y la CONTAP regresa para hacer de la ley nuevamente el camino de terminar esta discriminación, abuso de autoridad, humillación y todo lo que hoy existe. Y regresa ya existiendo una ley. ¿Y cuál es la reacción? La reacción ha sido que hay técnicos que están entendiendo por la modernidad del Estado, por sus títulos que hoy tienen, están comprendiendo de que están humillados, de que están discriminados, de que cometen abuso de autoridad, que hay injusticia contra ellos.
los trata como si fueran cualquier cosa. No los trata como seres humanos, no los trata como personas, no conversan con ellos. No. Porque el sistema quiere seguir humillándolos. Quieren seguir marginándolos. Quieren seguir teniéndolos como siempre lo tuvieron. Como siempre lo tuvieron. Pero ¿cuál es el problema ahora? El problema es que hay una ley. Ese es el problema. Pero no solamente una ley, ahora hay una organización creadora de la que logró la ley, la que está nuevamente reaccionando de manera humana, sensible, de manera legal sobre los aspectos de las personas al derecho a no ser ni marginada, ni humillada, ni discriminada, ni cometer abuso de autoridad sobre ellas, y intentando romper lo que hoy existe, que siempre existió, con la diferencia que hoy no solamente tenemos una ley, no solamente hemos entrado en una etapa diferente, sino que también ahora resulta de que quieren, sabiendo que tenemos una ley, quitarnos la ley, meterse en nuestra ley, apropiarse de nuestra ley. Sindicatos cómplices de los funcionarios que quieren mantener el abuso de autoridad contra nuestro grupo ocupacional. Esa realidad que hoy existe, que hoy se vive, lo señalé en algún momento, va a depender del mismo técnico. Porque para poder tener, por ejemplo, te doy otro ejemplo. Tú quieres ir de acá a Huancayo, pero no tienes los medios económicos para ir. ¿Qué te queda? Irte a pie. No tienes otra, tienes que ir, pero no tienes los medios económicos, tienes que irte a pie. ¿Correcto? Si te vas a pie, va a ser un viaje muy largo, muy fatigoso, y tienes que hacerlo. Pero cuando una persona tiene experiencia, te va a decir: oye, no te vayas a pie. Te va a decir la otra manera, porque hay alguien que ya fue en ese camino, que ya avanzó, que ya conoce. Y acá viene nuevamente la CONTAP. La CONTAP sabe qué es lo que necesita el técnico a nivel nacional. Sindicatos y federaciones. La CONTAP sabe el camino que se debe llevar. Defender los derechos contra el abuso de la autoridad, contra la prepotencia, la humillación, para que no nos tomen como si fuésemos cualquier cosa. Nos respeten y se den las normativas legales concernientes a los derechos que tenemos de ser, que se delimite nuestro trabajo. ¿Correcto? Y la CONTAP te dice que tienes que tener un aporte de 15 soles.
Ahora, ¿por qué la CONTAP te dice esto? Porque la CONTAP tiene la experiencia para que tú sepas que debes organizarte en cada departamento, aportar 10 soles a tu sindicato, aportar 5 soles a tu federación, no sé, Ayacucho, Tumbes, Piura, no lo sé, porque sabe de que te vas a enfrentar a un poder, y para enfrentarte a ese poder tienes que tener las mínimas características y la fuerza necesaria para poder defenderte. Y eso significa de que tienes que tener un local, estudio jurídico, tu local, tu oficina, con todos los implementos necesarios para brindar no solamente la asesoría a otros colegas, sino para ejecutar la documentación a las autoridades de turno, que son prácticamente todos. No hay autoridad que no se tenga que enviar la documentación, y hacer los seguimientos necesarios. Pero tiene que haber una computadora donde vayan los documentos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Que vayan tocando todos los temas concernientes a ese abuso de autoridad que existe. De tratarte como cosa, como objeto. Y eso debe cambiar. Entonces, cuando tú ves ya de que hoy estamos avanzando, se están poniendo de pie ya, ¿no? Gracias a Dios, varios departamentos ya del Perú, también te vas a encontrar con otros que no quieren, con otros que creen que todo está bien, que apoyan las cosas como están, ¿no? Porque simplemente no quieren problemas, o simplemente son parte ya y están acostumbrados a vivir de esa manera. Entonces estás avanzando y dándote cuenta de que hay una realidad existente. Tu propio grupo, tus propios colegas están acostumbrados a vivir de esa manera. No conocen y no quieren escuchar y quieren seguir actuando de esa misma manera. Que la discriminación, que la humillación, que el abuso de autoridad, ¿no es cierto? O que tú tengas que pedir permiso por un derecho, porque no lo tienes, te lo tienen que conceder. Porque no está delimitado, no está bosquejado, porque no tienes ningún manual, no tienes nada. Y creen que así debe seguir. Bueno, pues, qué pena por ello. Entonces, acá surge otro grave error. Cuando tú crees que tú debes tener democracia y debes convencer a todos los colegas, se unan a un sindicato, te apoyen. No, no, los tienes que dejar, los tienes que abandonar. No puedes llevarlos, no pueden estar contigo. Tienen ideales esclavistas, tienen ideales de estar sometidos, tienen ideales, si los tienen, no los tienen realmente, ¿no es cierto?, de que todo sigue igual. ¿Para qué los llevas? ¿Para qué avanzan contigo? Van a avanzar para desanimarte, van a avanzar para querer capturar la organización, van a avanzar para traicionarte y para decirte que es bueno estar unidos con todos los sindicatos mixtos o los sindicatos del MINSA. Es que no puedes estar unido a ningún sindicato que te viene haciendo daño, o que viene sosteniendo el daño, o que cree, ¿no es cierto?, que no hay nada por cambiar. Entonces, no se puede continuar,
no se puede continuar con sindicatos que te hacen daño. No se puede continuar con personas, ¿no es cierto?, que no la ven o no entienden o no comprenden. No se puede. ¿Cómo? Claro. Para poder caminar con alguien, tienes que coincidir en lo que corresponde a que esas personas están de acuerdo. No puedes llevar a una persona que no está de acuerdo, que no entiende, que no comprende, que no le parece, que no quiere. Porque estarías haciéndote daño. No puedes llevarlo, no les puedes obligar. No se obliga a nadie a querer a nadie. No se obliga a nadie a valorar a nadie. No se obliga a nadie a que respete. El respeto se da. Porque tú quieres respetar. Por eso. Claro, si tú comprendes, dices, no, yo valoro, yo respeto, yo quiero estar acá. Yo quiero defender mi título. Yo quiero tener mi jefatura. Yo quiero tener mis funciones. Ahora, se intenta decir de que existe miedo, temor. Miren, que exista miedo, temor, eso es lo más natural de la vida. Siempre va a existir para todo. Para cruzar la pista, para salir de tu casa, para tomar decisiones, siempre. Pero las tienes que tomar, no por temor vas a escapar a la responsabilidad, ¿no es cierto? No, las tienes que tomar. Entonces ahora se está intentando decir que existe mucho temor. Yo les digo algo. Lo único que yo veo hoy es que estamos avanzando. Lo único que yo veo hoy es que gracias a Dios estamos avanzando. Y que están buscando cualquier excusa para intentar detener la marcha, intentar detener el avance. Y me he encontrado con dos polos. ¿No es cierto? Dos polos. Uno que dice, no van a poder. ¿Correcto? Y otro que te dice, el otro polo es, pero si ya tienes, si ya no puedes cambiar nada, ya está todo hecho. Mira, yo le soy bien honesto. Lo digo con mucha honestidad. En primer lugar, para aquellos que dicen que no se puede cambiar absolutamente nada, hay que ir entendiendo de que quienes lo dicen no hacen las leyes. A nosotros nos costó mucho sacrificio tener una ley. La tenemos. Y logramos vencer a todos, sin excepción, a todos. Vencimos a todos. ¿Correcto? No hubo quien intentó detenernos. Pero lo logramos. Y lo logramos en base a unidad, lo logramos en base a economía, lo logramos en base a lucha, lo logramos en base a trabajo administrativo, lo logramos en base a la amistad, al respeto y al compañerismo, lo logramos estando unidos, lo logramos. Entonces era necesario destruirnos porque sabían que teníamos que avanzar. Sabían que íbamos a pedir lo que nos corresponde. Así es que, si tú estás buscando una respuesta sobre aquel extremo que dice que no puedes, o que dice que no te lo mereces, recuerda,
claramente lo que logramos. Por eso insistimos, la CONTAP tiene experiencia, logros, historia, hechos. Por eso hoy están intentando quitarnos nuestra ley 28506. No sé si lo logren. Va a depender del mismo técnico si se defiende o no se defiende. Así es. Va a depender del técnico si se deja humillar. Va a depender del mismo técnico si se valora o no se valora. Va a depender del mismo técnico si todo debe ser igual como está y no debe cambiar nada. Va a depender del técnico. Ya no depende de nadie más. Ya no depende de nadie más. Entonces, nosotros hemos entregado una ley para que el técnico se una. El técnico egresado de instituto tiene una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. ¿Correcto? Defender sus derechos. Organizarse. Y terminar con ese trato inhumano, con ese trato de abuso de autoridad, con ese trato que hoy existe contra seres humanos llamados técnicos en el Ministerio de Salud. Y es el Estado que tiene que reconocer nuestros derechos. Es el Estado a través del Ministerio de Salud que debe reconocer los títulos. 30 años congelados. 30. No 1, no 2, 30. Entonces, estos extremos que hoy existen, lamentablemente, deben de comprender, deben de entender de que nosotros vamos a defender nuestros derechos. La pregunta sería, ¿y qué pasaría? ¿Y qué pasaría si no defendemos nuestros derechos? Bueno, yo creo de que ustedes ya están viendo qué podría pasar si nosotros no defendemos nuestros derechos. ¿Correcto? Te van a humillar, va a seguir el abuso de autoridad, vas a ver lo que viene ya sucediendo, los títulos quedan por debajo, más vale las argollas, los amarres, las aceitadas, y el técnico sigue cayendo. Entonces, ¿cuál sería la salida y la solución a lo que hoy existe? La única salida que el técnico tiene es organizarse, sindicalizarse, federarse, defender sus derechos en cada departamento del Perú con su propio gremio. Ahora, ¿tiene tiempo? Bueno, se puede tomar todo el tiempo que quiera. Cuanto más tiempo se tome, la humillación, el abuso de autoridad, la prepotencia, van a continuar. No va a cambiar. Cuanto más rápido se una, se organice a nivel nacional, renuncie a sindicatos que no le corresponden y luche por sus verdaderos derechos de blanco, chaquetas blancas, las cosas empezarán a cambiar. Solo ahí habrá un cambio, no en otro momento. No en otro momento. Así es que muchísimas gracias a los que vienen poniéndose de pie. Muchísimas gracias a todos los técnicos del Perú que hoy saben cuál es la responsabilidad que tienen, van conociendo sus derechos. Y como siempre le digo, compartan. Que otros sepan, que otros vean, que otros escuchen, que otros lean.
No se puede continuar de esta manera, de ese trato inhumano, de ese trato de cosa u objeto, de ese trato de que tú no tienes derecho porque eres técnico, de ese trato que no tiene nada que ver con los derechos humanos de las personas. Todos los seres humanos, sin excepción, no importa la raza, no importa la religión, no importa, tienen o tenemos derechos. No se nos puede seguir humillando, maltratando, cometiendo abuso de autoridad contra nosotros existiendo normativas legales. ¿Correcto? Así es que confío, Dios mediante, de que el técnico pueda reaccionar, a recapacitar, y a los que no, ni modo, hay que dejarlos. Ellos deben quedarse, no sirven, no valen. Y cuando se logren los cambios, bueno, pues y los que logren el cambio pasarán a ser parte esencial, primaria de lo que corresponde a activar los derechos. Así es. Así es que sigamos adelante. Muchas gracias. Preparemos la negociación colectiva. Estaremos convocando ya lo que corresponde, ¿cierto?, a las reuniones que nos asiste el derecho. Muchísimas gracias a todos. Dios les bendiga.